Gracias y paz, amados hermanos. Atentos porque quiero hacerles unos comentarios sobre una película que recientemente he visto, la película de María en Netflix. No sé por qué, pero me eligieron para esto. Yo soy su rey. Amados, que nadie se escandalice, porque yo ya sé que algún evangélico estará por aquí, alguno de mis hermanos, por algún motivo que desconozco, y debe estar ya alterado diciendo, ¿pero por qué ves una película sobre María? Bueno, en primer lugar, yo vi la película por dos motivos esencialmente. Número uno, porque casi siempre que aparecen películas que tienen que ver con personajes bíblicos, la curiosidad me puede y la veo. Antes de que alguien me diga si verla o no verla, si es bíblica o no bíblica, yo prefiero verla y analizarlo a la luz de lo que yo conozco de las escrituras. Soy una persona que me falta mucho por aprender, pero por la gracia de Dios voy conociendo cada día un poco más de la palabra y conozco ya, creo que es suficiente sobre el testimonio que dan los evangelios sobre, por ejemplo, María. Por eso, cuando aparecían películas como Sansón o la película de Noé, también las vi, a pesar de que sabía que habrían muchas cosas no bíblicas. Me gusta ver una película donde el protagonista es un personaje bíblico y me da la curiosidad de ver sobre todo cómo lo presentan. Ahora, el segundo motivo que me llevó a ver la película, no solo el hecho y el gusto por ver películas de personajes bíblicos, sino también la curiosidad de ver, oye, ¿será fiel a la palabra? ¿Añadirán algunas cosas? ¿Añadirán muchas cosas? ¿Tendrá un foco en una dirección, en otro? Y la curiosidad me llevó a verla. La vi recientemente y después de verla decidí hacer este vídeo. Ahora, si ustedes la quieren ver o no, es cosa suya. Sí que es verdad que no es una película que tenga contenido inmoral, no es una película con palabras malsonantes, como las películas modernas que vemos hoy en día. Tampoco es una película que esté fomentando el movimiento LGBT y cosas similares. Pero claramente, si buscan una película bíblica, a ver, no es esta. María no es una película bíblica. María no es una película que se ajusta a la escritura. Yo les voy a mostrar algunas cosas pinceladas de lo que aparece, luego ustedes deciden si verla o no verla. Ahora, si ustedes son personas que dicen, yo no quiero saber nada de lo que aparece, ahora es el momento, yo les doy unos segundos para que salgan del vídeo. Si usted sigue aquí es porque le da igual que le digan algunas cosas de la película. Esto no es una película misteriosa, no les voy a decir cómo acaba. Probablemente ustedes dirán, ¿seguro que acaba con dando a luz o por ahí va la cosa? Probablemente no. Probablemente la historia tenga que ver con un embarazo y tenga que ver cómo al final da a luz y a lo mejor hay contratiempos por el camino. Así que no creo que sea un misterio el hecho de cómo acaba la historia o cuál es el tema central. Pero cositas que deberían saber. Número uno, aquí aparecen cosas como, por ejemplo, que María fue entregada a una edad temprana al templo. ¿Saben ustedes el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, y cómo es dedicado el profeta Samuel al servicio del templo? Pues aquí se presenta una historia no bíblica, una historia que tiene que ver con libros apócrifos, una historia que tiene que ver con una tradición que sostiene el catolicismo, entre otros grupos, de que María también tuvo un nacimiento milagroso. Hay algunos grupos dentro del catolicismo, creo que no sé si ahora mismo la totalidad del catolicismo sostiene eso, pero sé que su fundamento está en algunos textos apócrifos, de que los padres de María no podían tener hijos, no podían tener hijos, su padre se va a hacer un ayuno bastante extenso, unos 40 días de ayuno, y ahí le aparece el arcángel, le aparece un mensajero de Dios que le dice que su mujer va a dar
a luz milagrosamente, ya tienen una edad, pero hay una condición, que ese bebé que van a hacer es una mujer y que tendrá que entregarlo al templo porque será el vaso que recibirá aquella semilla prometida, el Salvador, el Rey de los judíos, como se lo menciona. Así que vienen, se queda embarazada, tienen su hijita y milagrosamente nace María. Así que primera cosa, según la película, María tiene un nacimiento milagroso. Segunda cosa, María es entregada al templo, es entregada al templo, donde estaba Ana, por ejemplo, la profetisa, y hay varias chiquillas por ahí, varias jovencitas que sirven en el templo, cosen, limpian, hacen bastantes cosas en el templo. La verdad es que parece, se lo digo en serio, si llegan a ver la película, parecen monjas y Ana, la profetisa, parece la madre superiora. ¿Sabes esas películas donde aparecen unas monjitas ahí en una catedral, en una capilla, en una iglesia, y luego está la madre superiora, la jefaza de las monjas? Parece una escena parecida, todas las jovencitas vestidas con un vestido rojo, ahí Ana la profetisa entre ellas, y digo, mira, parecen monjas y la madre superiora. Luego, a pesar de eso, además es una chica muy especial, no solamente eso, sino que además desafía al rey Herodes. Herodes es como que ve algo especial en María, María resulta desafiante, es fiel a Dios sobre todas las cosas, no quiere ver a Herodes como el rey de los judíos, y hay como esa tensión. Herodes hay un momento que la mira, ¿qué tienes tú contra mí? Así como tenso, ¿no? Y tú dices, ¿desde cuándo en la Biblia muestra que María fue desafiante con el rey Herodes o que María estaba sirviendo en el templo? Luego aparece obviamente aquel con quien se casaría María, que es José. Y José aparece pues por ahí cerca de un río y se le aparece el arcángel también con un mensaje, ¿no? Y es como que el matrimonio de María y el matrimonio de José también tiene que ver con esa obra donde Dios pues decide, ¿no? Decir que ellos deben casarse y que han sido escogidos el uno para el otro. Cuando María también resulta embarazada milagrosamente, y en este caso sí que hay pues, un respaldo bíblico a ese embarazo de María, en el templo se enteran, empieza a correr la voz. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una escena donde incluso la llevan a un lugar público y la quieren apedrear y José ahí, se pone valiente, se enfada como un león, empieza a defender a su leoncilla y José ahí defiende a María de ser apedreada. Es una escena muy bonita, obviamente, porque José sale en defensa de su amada, pero tampoco vemos un respaldo bíblico en todo eso. Además de eso, aparece por otro lado también los tres reyes magos. Así sí, los tres reyes magos. Aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen los tres reyes magos también en escena. Así que salen bastantes cosas. Otra de las cosas curiosas es la aparición de Satanás en la película, ¿no? Satanás aparece en más de una ocasión, aparece rondando por el templo, en las calles seduciendo a la gente a apedrear a María, en el templo para seducir a María, y se ve como a María resistiendo la tentación del diablo, queriendo ser fiel a Dios en todo. Así que es curioso, ¿no? Porque parece que María ha sido dedicada al Señor, María es un nacimiento milagroso, María es tentada por el diablo y resiste. Hay muchas cosas que verán en la película que además le harán pensar en Jesús, pero no viéndolo en Jesús, sino en la persona de María, en la persona de María. Claramente es una película alejada del contexto de las Escrituras, claramente es una película que se ha buscado más para ofrecer una novela que una película cristiana, que una película bíblica. Obviamente Netflix no tiene el deseo de ser fiel a la Biblia, obviamente Netflix no tiene el deseo de tener respaldo en las escrituras, Netflix ha buscado un par de detalles de la Biblia para la película, como la concepción milagrosa cuando María queda embarazada y poco más, pero Netflix ha mostrado una película alejada de la Biblia, ha mostrado una película que también tiene mucho respaldo de la tradición católica, mostrando esa perpetua virginidad de María y se nota de alguna manera cómo lo quieren presentar. Y ahí se ve una película, una mezcla de novela, de tradición católica, ensalzar a María es
la base de la película, alejándolo del contexto de las escrituras y por lo tanto te van a presentar una idea de María equivocada. ¿Que los católicos ven esa película y a muchos les gustarán? Seguramente los católicos a esa película la van a aplaudir con ganas. Para los católicos que le hagan una película de María y más basada en la tradición, en sus pensamientos y en, en ensalzar a María, que en lugar de buscar una película bíblica, fiel a las escrituras, lo van a aplaudir, les va a encantar. Para otras personas, hecho de película tipo historia, pues igual también les gusta como historia. Para aquellos que quieran ver en la película de María una película fiel a las escrituras, óyeme, en Noé vimos también cómo las rocas hablaban, ¿te acuerdas? Cuando en Noé aparecen esas rocas que hablan y también la historia de Noé con sus hijos y el motivo por el cual su hijo se acaba yendo después de la embriaguez de Noé y algunas cosas que pasan tampoco tenían fundamento bíblico. Si tú quieres verla sabiendo que no es una película bíblica, pero oye, me da curiosidad una película ambientada en los tiempos bíblicos y analizar un poquito la situación. Oye, verás un rey Herodes muy malvado, que eso es muy interesante. Verás un poquito los disturbios que habían allí en cuanto a muchos judíos que no se querían someter al rey Herodes que creía que estaba por encima de cualquier cosa. Verás la persecución del rey Herodes, de los bebés que están por nacer porque se dice que viene el rey de los judíos. Alguna cosita interesante vas a ver, alguna cosita, pero ya desde el principio dirás, epa, eso no está en la Biblia, 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 epa. Si tú quieres verlo sabiendo eso, es una decisión personal tuya. Claro, si eres una persona que no tiene conocimiento de las escrituras y la quieres ver como, quiero ver la película para saber más sobre María, no, porque lo que te están ofreciendo sobre María es una perspectiva no bíblica, es una perspectiva de tradición, es una perspectiva de novela, de historia ficticia en algunas partes, pero no con respaldo bíblico. Pero si tienes suficientemente conocimiento en las escrituras y la quieres ver por el gusto de discernir, oye, hazlo. Además, yo les ofrezco algo a las personas que les gusta el estudio de las escrituras. A mí me gusta ver esas películas con un papelito y ir viendo. Mira, esto no es bíblico. Mira, esto sí es bíblico. Mira, esto no es bíblico. Y me gusta ir viendo y hago mi propio análisis de las cosas que a la luz de lo que he leído en la palabra me cuadran y las que no me cuadran. Así que eso es libre de cada quien. Mi resumen es ese, no es una película con gran fundamento bíblico, es más, la gran mayoría de la película es ajena a las escrituras y es una película basada en tradición e historia que han querido crear como novela, nada más que eso. Pero interesante es por algunos puntos que ya he mencionado. Así que espero que el que la quiera ver ponga el comentario aquí después de verla y me diga qué le pareció. Y si alguno no quiere verla, que también ponga el comentario y diga por qué prefiere no verla. Aquí abajo, con total libertad, den sus opiniones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.